solo porque les pregunté qué sabían de los hermanos Dios Abril, y eso me costó un lío que hasta ahora no hemos podido. Espero que nos abracemos dentro de poco. Pero efectivamente, tocar este tema es bien sensible todavía. Es uno de los episodios que más controversia ha generado en el colectivo peruano sobre la guerra con Chile. Y la caída de Arequipa en manos del ejército chileno sin haber hecho una acción de armas. Esto, por supuesto, está lleno de verdades, está lleno de mentiras, está lleno de mitos. Y eso es lo que el ilustre expositor de hoy nos va a aclarar: qué hay de verdad, qué hay de mentira, qué es lo que falta, con qué documentación se afirma, con qué hechos documentales se niegan las aseveraciones que algunos se atreven a decir. Sin más, tengo el honor de presentarles a Daniel Parodi, historiador, profesor universitario de la Católica y la de Lima, un peruano preocupado por la patria, y más que los títulos académicos, yo lo presento como un hombre decente, que vale más que 1000 títulos y diplomas. Así que con ustedes les dejo a Daniel Parodi, por favor. Aplausos, aplausos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias a Augusto Price por sus palabras y merecidas, creo yo. Arequipa se rindió sin disparar una bala. Ese es el origen. No sé si puede pasar a la primera diapositiva. Ese es el origen, esa es la petite histoire de cómo me hice historiador y de cómo mi especialidad fue la guerra del Pacífico. Mi padre, Ezio Parodi Marone, como yo siempre digo, el bachiche más peruano que existió. Él nunca quiso siquiera sacar su pasaporte italiano. Él era peruano y punto, ¿no? A pesar de que era un bachiche total, pero era el peruano más peruano, y por eso lo quiero tanto. Él era velasquista, y era velasquista tanto en cuanto que defensor de las reformas sociales de Velasco, así como adherido a la fuerte corriente nacionalista de ese entonces, ¿no? Mi aquel amigo pues de Mercado Jarrín, ¿no? Y yo luego me encontré con esa frase: Arequipa se rindió sin disparar una bala, precisamente en el texto de Mercado Jarrín, aunque no es él quien inventa. Y en Arequipa, investigando el tema, me encontré con una diatriba que voy a leer parcialmente porque contiene una lisura, que es: oh valiente arequipeño que al pie del Misti naciste, cuando la guerra con Chile, ¿dónde puntos suspensivos te metiste? ¿No? Y cuando yo me encuentro con esta afirmación, con esta sentencia tan tajante que separa a mi amigo Price de sus amigos arequipeños, es que ya como un historiador en formación me intereso por el tema. ¿Por qué esa sentencia tan dura, tan irremediable, tan irreversible, que tanto pone en cuestionamiento el patriotismo de una localidad? Arequipa se rindió sin disparar una bala, ¿no es cierto? Es muy fuerte. Y entonces me acerqué al tema, ¿no? Y fui como el niño que le dio el último palazo a la piñata antes de que reviente, porque jalé la pitita y terminé con el libro que aparece allí, La Laguna de los Villanos, y que no trata solamente sobre Arequipa, sino sobre el gobierno de Lizardo Montero en Arequipa, y también sobre la participación de Bolivia
y sobre mi tesis de que Bolivia participe en la guerra hasta el final de la Guerra del Pacífico y que son inseparables, porque la continuidad de Bolivia en la alianza Perú-Boliviana es a través del gobierno de Lizardo Montero y el gobierno de Lizardo Montero tiene su sede en Arequipa. Pero vuelvo a el mito arequipeño, y esto me valió escribir un artículo que se llamó Representación Social e Imaginario Colectivo de la Ocupación Chilena de Arequipa. Y es que comencé a hablar con mis amigos. ¿Y en qué momento de la guerra fue ocupada Arequipa? Ah, pero claro, cuando los chilenos venían hacia Lima, pues, ¿no? Entonces ahí fue ocupada Arequipa. Y no es así, pues Arequipa fue ocupada en sentido estricto después, 5 días después de que terminase la guerra. Porque oficialmente, probablemente en Arequipa no lo sabían, pero oficialmente la guerra termina el 20 de octubre de 1883 con el Tratado de Ancón, y Arequipa es ocupada el 28. El 25 cae el gobierno por una revuelta popular, pero el 28 se produce la ocupación ya pacífica de la ciudad. Y entonces, ¿pero por qué sistemáticamente me encontraba con este mito, con esta idea, con este imaginario de que la ocupación de Arequipa se había producido en un momento completamente distinto? Lima fue ocupada el 17 de enero del 81, entonces más o menos Arequipa habría tenido que ser ocupada entre agosto y octubre de 1880, y eso jamás fue así, pero la gente lo afirmaba. Y de ahí salió el título, La Laguna de los Villanos. O sea, hay una laguna de conocimientos. El tema no está en los textos escolares, pero cotidianamente, coloquialmente, se habla, se conversa. Y entonces, existiendo un vacío de conocimientos, una laguna de conocimientos, cotidianamente el imaginario se encargó de encontrarle una fecha que le parecía lógica, que le parecía razonable, pero que nunca existió, entre agosto y octubre de 1880. ¿No? Entonces, eso me llevó a mí a lo que actualmente es mi área de carrera. Yo no me dediqué, salvo en este libro, yo no soy historiador de archivo, lo fui en este libro. Luego me convertí en un teórico y en un estudioso de la historia de la historia. Yo estudio lo que dicen los historiadores, yo estudio lo que dicen los textos escolares, yo estudio lo que dice la gente, yo estudio los imaginarios. Esa se convirtió en mi área de trabajo, y tendremos oportunidad de conversar de esto. Para terminar esta introducción, cuando me acerqué al tema de Arequipa, voy a desarrollarlo en el camino, así que no pienso resolverlo ahora, pero sí me di cuenta de algo, y que tiene que ver respecto de cómo cotidianamente construimos los discursos históricos. En la lingüística y sobre todo en la literatura hay una figura retórica que es la personificación. Yo me fui al pino verde a ver si la divisaba, y el pino, como era verde, al verla pasar lloraba. El pino no llora, eso es una personificación, es una figura literaria, es una metáfora. Arequipa se rindió sin disparar una bala, es una metáfora. Arequipa no es una persona. Entonces, ¿qué pasó en esa colectividad? ¿Quiénes adoptaron qué posición? ¿Quiénes adoptaron qué otra posición? ¿Quiénes tomaron la decisión de abandonar la plaza? ¿Fue la colectividad? ¿Qué sector social? ¿Qué postura asumió el municipio? Entonces, la primera cuestión que ya como científico social, que ya como historiador en formación, advertí cuando, interesado por el tema debido a los decires de mi padre, me acerqué al asunto, es que era mucho más complejo
que una sentencia tan simple como la de este gran geoestratega peruano, por supuesto, Mercado Jarrín. Pasamos a la siguiente, para entrar en materia. Yo me voy a, para no sufrir de tortícolis, me voy a desplazar allá para no torcerme el cuello, si me lo permiten. Ahí está. No se preocupen, no voy a cantar. Por el Día de la Madre. Bueno, bien. Tengo que comenzar con la mediación norteamericana, porque el gobierno de Lizardo Montero en Arequipa no se explica sin el fracaso de la mediación norteamericana, y es en el seno de la mediación norteamericana que el Perú y Bolivia van definiendo posiciones que hacen que se reencuentren nuevamente, que renazca nuevamente la alianza Perú-Boliviana a través de la unión de los gobiernos de La Paz, Narciso Campero, y de Arequipa, Lizardo Montero. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué Estados Unidos vino a mediar al Perú? No es que el presidente Garfield, como dice la historiografía tradicional, haya sido amigo del Perú y el presidente Chester Arthur haya sido enemigo del Perú. Estados Unidos en aquellos tiempos era una potencia emergente. La gran potencia todavía era Inglaterra, ¿no? Y por eso se habla del respaldo cierto de Inglaterra a Chile en la guerra del Pacífico. Estados Unidos quería hacer de alguna manera del Perú su pica en Flandes, porque cuando, gracias a la propuesta de Hurlbut, el gobierno de García Calderón le ofrece a Chile una paz sin cesión territorial y a cambio de eso una gran compensación pecuniaria, quien iba a realizar el crédito para el pago de esa compensación pecuniaria iba a ser Estados Unidos. Entonces el Perú iba a pasar a ser un país dependiente de los Estados Unidos. Además del acuerdo que se estableció de establecer en Chimbote una base de aprovisionamiento de carbón para los barcos norteamericanos. Y siendo estrictamente justos, ese acuerdo no suponía la imparcialidad que Chile hubiese esperado de un mediador. O sea, evidentemente hay un interés soterrado en Estados Unidos de entrar a América Latina a través del Perú vía el apoyo a la postura peruana de la no cesión territorial. Ahora, hay algo fundamental que no tomamos en cuenta, y es que García Calderón y su gobierno son secuestrados en noviembre de 1881. Reafirmo la palabra secuestro, porque se habla del exilio de García Calderón, pero es un secuestro, porque García Calderón es un rehén. Es decir, García Calderón y su gobierno son rehenes en Chile y se les utiliza para presionar a los gobiernos del Perú, a los representantes peruanos, a firmar la paz en las condiciones que Chile quería a partir del rehenato del propio gobierno. Entonces hay que señalar eso, y eso es más que el asesinato de Garfield y su reemplazo por Arthur, esta es mi hipótesis. Eso es lo que cambia la postura de Estados Unidos. Piensen ustedes, Estados Unidos es el mediador entre Perú y Chile. Viene el Perú, en la época de Hurlbut, le hace una propuesta a Chile, Estados Unidos es el mediador, ¿y qué hace Chile? Secuestra al gobierno del Perú en la cara de Estados Unidos. Entonces piensen ustedes el desastre diplomático que era para Estados Unidos, para la diplomacia norteamericana, para Washington, ese tremendo desaire que en una mediación bajo su autoridad una parte secuestra a la otra. Y es a partir de allí
que ya William Trescott y Cornelius Logan comienzan a cambiar su posición hasta cada vez más acercarse a las posiciones chilenas, es decir, a la paz con cesión territorial, con una cesión territorial de Tarapacá y con la cesión disimulada o no de Tacna y Arica. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué pasó con Bolivia? Bolivia, mientras tanto, porque para esto se me olvidaba, a este periodo de la guerra, al año 81, después de la ocupación de Lima, yo le llamo el año de los replanteamientos. ¿Por qué? Porque militarmente ya se puede decir que hay un vencedor. Es decir, la Marina peruana ha sido derrotada en Angamos, los ejércitos regulares del Perú y Bolivia han sido derrotados en Tacna y los restos del ejército peruano son derrotados en Chorrillos y Miraflores. Entonces, un elemento que aparece desde 1881 y que no estuvo presente antes, salvo las negociaciones en la corbeta La Caguana, ¿no?, es cómo arribar a la paz. Desde la ocupación de Lima, las tres partes comienzan a definir, a delimitar su posición respecto de cómo negociar la paz, partiendo de una premisa: militarmente hay un ganador, ¿no? Y esa realidad solo la perturba hasta cierto punto la resistencia de Cáceres, que todos conocemos, la heroica resistencia de Cáceres en la Sierra Central. Bueno, el Perú, de alguna manera, se encandiló, el Perú se ilusionó muchísimo con las propuestas de Stefan Hurburg. ¿Por qué? Porque planteaba la paz sin cesión territorial. Y el Perú buscó quizá demasiado que Estados Unidos vuelva a esas posiciones. Y lo que caracterizó a William Trescott y a Cornelius Logan después fue la ambigüedad. Que sí, que no, que sí te lo doy, que no te lo doy, y el Perú seguía esperanzado. Bolivia, en cambio, después de un protocolo que hubo en Viña del Mar en febrero del 82 con Trescott, ¿no?, que planteaba la cesión definitiva de Tarapacá y por consiguiente la de Atacama, y Tacna y Arica se quedan en poder de Chile por 20 años, plazo después del cual el Perú pagará 20 millones para recuperarlas, o de lo contrario las perderá. Ahí reacciona Bolivia y yo. O sea, y ni salida al mar, y la mediterraneidad, ¿cómo queda? Y Bolivia tiene algo más claro que el Perú. Bolivia tiene claro que la mediación norteamericana ya fue, con perdón del coloquialismo, que no funciona. Además, Bolivia nunca fue incluida prácticamente por esa mediación. Y entonces Bolivia juega sus cartas y se acerca al Perú, se acerca al gobierno de Lizardo Montero. Lizardo Montero va a ser presidente desde noviembre del 81, semanas después de la prisión y secuestro de García Calderón. Estaba en Cajamarca. Lizardo Montero decide trasladarse a Huaraz, deja en Cajamarca, el cual fue, sin que él lo sepa, su mayor error, a Miguel Iglesias como jefe de la plaza, y está en Huaraz Lizardo Montero, y llega de Bolivia Juan Crisóstomo Torrico y realiza dos conferencias. Uno en Lima, no la he investigado tanto como para saber cómo se burló la ocupación y cómo se produjo esta reunión entre Juan Crisóstomo Torrico y el diplomático peruano Ramón Ribeiro, ¿verdad? Y luego se traslada a Huaraz, donde se entrevista con el propio Lizardo Montero. Y lo cierto es que de alguna manera el Perú desaira a Bolivia en el sentido de que no le da una respuesta. ¿Qué propone Bolivia? Bolivia señala lo siguiente, esta es la propuesta boliviana, muy clara.
en la guerra hemos sido derrotados, y creo que si desde la ocupación de Lima, si en algo coincidían las tres partes, es que había un vencedor militar en la guerra, o sea, no estaba descubriendo Bolivia la pólvora. Establezcamos las bases de una tregua y planteémosle esa tregua a Chile, planteémosla como aliados, planteémosla como la alianza Perú-Boliviana, y aquí tenemos un primer indicio, ¿no?, que coloca a Bolivia dentro de la alianza después de la batalla de Tacna. Entonces, vamos a negociar con Chile las condiciones de paz. Para esto, la propuesta, grosso modo, que luego sí adoptará el gobierno de Lizardo Montero, es la siguiente. Mientras se produce la tregua, ocupación chilena de Tarapacá y Atacama, que eran las dos provincias que estaban dispuestas a vencer, a ceder tanto el gobierno de Campero como García Calderón, que ya estaba de rehén, y Lizardo Montero, que Tacna y Arica se conviertan en una zona neutral, porque había la intención de los aliados de no dejar a Bolivia en una situación mediterránea, y se le quería ceder Arica, y desde Moquegua hacia el norte ya pues es territorio liberado del Perú. Esa fue la propuesta boliviana. El Perú la rechaza no por mala onda, permítanme algunos coloquialismos. El Perú la rechaza porque todavía está entusiasmado con la mediación norteamericana. De hecho, en el libro, que después les hablo un poquito más, que me pasó por hablar de otras cosas, pero en el libro La Laguna de los Villanos desarrollo este tema. Bueno, entonces, Bolivia plantea esta tregua, el gobierno de Montero la rechaza porque se lo consulta a William Trescott. Se me había ido la idea. Se lo consulta a William Trescott, y William Trescott le dice: la tregua es la muerte para los aliados, porque entonces Estados Unidos se retira de la mediación. O sea, la mediación norteamericana tuvo un efecto bien pernicioso en realidad para los aliados, porque desde que Chile secuestró al gobierno de García Calderón, lo digno para la mediación norteamericana hubiese sido retirarse, ¿no? Y finalmente quizás el Perú y Bolivia pudiesen haber adoptado con anterioridad decisiones que se demoraron demasiado en tomar. Bueno, estos son entonces los esfuerzos bolivianos. Pasamos a la siguiente, por favor. Esfuerzos bolivianos. Vamos a la siguiente, después quiero volver a esto. Me he adelantado. Sí, creo que hay una parte que me está faltando hay una diapo que creo que me he comido, pero igual la tengo en la cabeza. Me van a disculpar. En julio de 1882, el gobierno peruano de Huaraz rechaza la presencia boliviana y la propuesta de la tregua boliviana. No llegué a conocer exactamente cuáles fueron las razones que hicieron que el gobierno peruano de Lizardo Montero cambie rápidamente de opinión y cambie rápidamente su postura. Tengo la convicción que comprendieron que estaban dejando a Bolivia completamente libre para arreglar sus asuntos con Chile, toda vez que había venido un plenipotenciario boliviano y prácticamente no le habían dado ninguna respuesta. El asunto es que ya en septiembre de 1882 Lizardo Montero está en Arequipa. Ya en agosto de 1882, apenas un mes después de la visita de Juan Crisóstomo Carrillo a Huaraz, el gobierno huaracino de Lizardo Montero decide trasladarse a Arequipa, donde se instala
una fecha muy curiosa, el 31 de agosto de 1882. Y digo que es una fecha curiosa porque, por desgracia, ese es el mismo día del grito de Montán. Es decir, mientras en Cajamarca, en su hacienda Montán, Miguel Iglesias llama a negociar la paz con los chilenos, también el 31 de agosto del 82 se instala en Arequipa Lizardo Montero con toda la intención de restablecer los vínculos de la alianza con Bolivia y con toda la intención de, junto a Bolivia, proponerle a Chile una tregua para negociar la paz. Ahora sí te voy a pedir que retrocedas. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Y este es otro hecho sumamente importante. ¿Y cuál es la posición de Chile? Ojo, el plan de paz de la Alianza Perú-Boliviana no es diferente al plan de paz de Iglesias. Es decir, las condiciones de paz que proponía la Alianza Perú-Boliviana no eran muy diferentes a las del Tratado de Ancón. Lo que explica que la paz no la haya firmado Chile con la Alianza Perú-Boliviana es que geopolíticamente Chile quería separar al Perú de Bolivia. Y también en el libro tengo varias referencias de Luis Aldunate, el canciller chileno, y de Balmaceda previamente, que es una política, que es una voz fuerte en Chile, separar la Alianza Perú-Boliviana. De hecho, la ocupación de Tacna y Arica, donde no había el salitre, que se supone que estaba fuera de los planes iniciales, que eran el salitre y el guano, tuvo dos objetivos. El primer objetivo chileno es cedérselos a Bolivia, por dos razones. No quiero ser frontera con el Perú, ¿no? Y si yo le cedo Tacna y Arica a Bolivia y Bolivia acepta, imagínense la enemistad de aquí en adelante que va a haber de Bolivia con el Perú. Esos eran los objetivos. Y si no funcionaba, bueno, me quedo yo con Tacna y Arica, porque finalmente Arica es la salida del puerto boliviano hacia el Pacífico y geoeconómicamente me interesa. En tal sentido, Luis Aldunate quería negociar con el canciller chileno, con el canciller boliviano, pero no con la parte peruana de Lizardo Montero. Y es por eso que en esta diapo, a esta diapo yo le llamo las 7 epístolas entre Antonio Guijarro, canciller boliviano, y Luis Aldunate, canciller chileno, entre marzo y agosto de 1883. Me explico, fueron 7 cartas que el canciller boliviano le manda a su homólogo chileno para negociar la paz con la alianza. Son 7 respuestas del canciller chileno, en todas y en cada una de ellas diciéndole lo siguiente: sepárate del Perú y yo te doy Tacna y Arica. Y Bolivia se niega, y es con esta postura que yo cuestiono otro imaginario, que es que Bolivia nos abandona después de la batalla de Tacna. Y esto es una cita de Luis Aldunate en la última de las cartas que le manda a Antonio Guijarro. Pero si hubiere de juzgar la situación a la luz de los hechos que vengo anotando en la ya larga historia de nuestras relaciones diplomáticas ocasionadas por la guerra, no sentiría grande embarazo para sacudirme de los escrúpulos que le detienen a usted, es decir, mantenerse aliado con el Perú en la magna obra de dar paz y prosperidad a su país. Eso le escribe el canciller chileno
al canciller boliviano. La siguiente, por favor. Bueno, ahora ya lo tenemos a don Lizardo Montero, contraalmirante en Arequipa, y voy a hablar de la cuestión de los recursos militares. Es verdad que en Arequipa llegó a concentrarse recursos militares como no los soñó el Perú al comenzar la guerra del Pacífico. Cierto. Es absolutamente cierto. Aquí tengo la cifra de los recursos adquiridos por el Estado peruano y que fueron llegando, a ver, antes de que Montero se instale en Arequipa en agosto del 82, ya habían comenzado a llegar, y voy a contarles un poquito de historia, pero Manuel María del Valle, personaje clave, plenipotenciario peruano en La Paz, en la delegación peruana en La Paz, él da estas cifras. Se llegaron a trasladar a Arequipa 8.000 fusiles Remington con 2 millones de municiones, es decir, 250 tiros por fusil, ¿verdad? Y 4 baterías, lo que hacen 16 cañones Krupp. Eso fue grosso, con sus respectivas balas, etc. Eso fue lo que llegó a tener Arequipa, ¿no? Y cómo se produjeron las compras, muy brevemente. Fueron 2 países que le vendieron armas al Perú. Alemania, porque rival de quién era Alemania en Europa. Estados Unidos, que se ha dedicado a la venta de armas desde que es Estados Unidos. Entonces, desde ahí llegaron las armas. Entonces, hay un rol alemán, hay un tema. Hay una participación alemana en la guerra del Pacífico que está por estudiar. Inclusive durante la guerra, Alemania le paga al Perú una deuda que le tenía del guano, ¿no? Y inmediatamente con ese dinero el Perú le compra 4.000 fusiles. Hay toda una historia alemana en la guerra del Pacífico. Estas armas llegaban a Buenos Aires, a Río de la Plata. De Río de la Plata se iban por mar hasta Rosario. De Rosario entraban a Tupiza, entraban a Bolivia, pasaban La Paz, llegaban a Puerto Pérez, que es un puerto lacustre en el Titicaca boliviano, cruzaban al Perú, llegaban a Puno, y como ya desde el año 76 funcionaba el ferrocarril Mollendo Arequipa-Puno, pues por ese ferrocarril llegaban a Arequipa, y no dejaron de llegar las armas. Mucho más comenzaron a llegar desde mediados del 82 en adelante. Ahora bien, en noviembre de 1882, ya bien instalado Lizardo en Arequipa, viaja a La Paz. Viaja a La Paz para establecer las bases del renacer de la alianza Perú-Boliviana. Y a partir de allí comienza a llegar la ayuda de Bolivia al Perú, y que grosso modo la he planteado así. Recordemos que el 15 de abril de 1879 firmamos un protocolo en donde, toda vez que debido al tratado del 73 era el Perú quien iba en auxilio de Bolivia, Bolivia debía correr con los gastos, porque eso está estipulado en el Tratado del 73. Entonces, ¿a qué acuerdos se llegó? Por ejemplo, lo que había en la aduana altiplánica peruano-boliviana, que se dividía por mitades, pasa completamente a ser recaudada por el Perú, y ahí salen 35.000 pesos. Bolivia se compromete a otorgarle al Perú 4 remesas de 20.000 pesos cada una, que hacen 80.000 pesos, y una más de 25.000, que es lo que al menos yo pude encontrar. 9.300 soles de la época. Esto ya fue
a principios de octubre de 1883, es decir, cuando ya se sabía que las tropas chilenas se acercaban. Fue como un auxilio ante la emergencia. En cuanto a pertrechos, bueno, voy a leerlo: 400 camisas, 322 pares de zapatos, 10.000 municiones Remington, 50.000 fulminantes para cápsulas Remington, 300.000 municiones Remington a préstamo que fueron devueltas, y en el contexto de la expedición chilena Arequipa, allí sí mandan una batería de 4 cañones Krupp, 1.000 fusiles Remington y 100.000 municiones. La siguiente, por favor.